Le habla el pastor Carlos Machado. En el tema de la música, siempre es importante entender lo que Dios dice en su palabra y no lo que nosotros pensemos que Él tuvo que haber dicho. Cuando hablamos de música, no solamente referimos al sonido de los instrumentos, hablamos principalmente del sonido de la voz. Para la escritura, la música siempre está representada en el canto, en la expresión vocal. Los instrumentos no tienen el sentido adecuado si no están acompañados de la voz. La Biblia indica claramente la música por medio de las cosas que han sido creadas por Dios y por sus obras redentoras, las cuales están acompañadas y celebradas por la música suya y la de sus criaturas. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, leemos: Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esta referencia menciona dos palabras importantes acerca de la música: alabar y regocijar. En hebreo se usan diferentes palabras, pero en español regularmente se traducen de esta manera, y ambas palabras incluyen la voz como parte principal de la música. En la práctica, la escritura siempre muestra la alabanza principalmente salida de la voz y no de un instrumento musical. En el nacimiento de Jesús, la alabanza dada a Dios no menciona los instrumentos o la música que pudiera haber sucedido, sino solo la voz de quienes glorificaban a Dios y decían: Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. La música siempre estará relacionada a la voz e incluso será parte esencial del triunfo de la tribulación de aquellos que salgan airosos de ella, como nos lo dice Apocalipsis 19, del 6 al 8. Aunque puede haber música sin adoración, la adoración no puede ser sin la voz que la exprese. Por eso, cuando Dios creó el mundo, lo hizo con sintonía musical. La ciencia misma ha confirmado que el universo tiene una melodía, un sonido que se expresa en el movimiento de los astros. Incluso hay sonidos melódicos procedentes de astros o estrellas muy lejanas. Del mismo modo, Dios creó el mundo en una sintonía musical. Escuchar el tránsito del viento entre los árboles da una sensación de arrullo que expresa calma y solemnidad. El canto del río es impetuoso y escalofriante, y el mar se vuelve misteriosamente desconocido a nuestros oídos cada noche. Cuando la Escritura habla de las cosas inanimadas, el Espíritu Santo las personifica y lo hace en forma de canto. De este modo, la respuesta del mundo natural a la gloria majestuosa de las obras creadas por Dios se expresa en canto. El hecho de que el Espíritu de Dios use estas personificaciones nos deja claramente la importancia de la música para Dios, así como su interés en que la creación le cante a Él. Últimos estudios han demostrado que el universo, el sol, los planetas y las estrellas tienen un sonido musical, no tan armonioso como el de un ser inteligente, pero vibrante como un instrumento musical. El cantar es algo a lo que Dios da la bienvenida y en lo que Él se deleita, y lo comprueba con numerosos ejemplos de la creación de Dios, a la cual Él mismo invita a cantar alabanzas a sí mismo. Alégrense, dice el salmista, los cielos, y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Salmo 96, 11 al 12. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Salmo 98, 8. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Salmo 103, 22. ¿Ha escuchado que las aves cantan antes de que llueva o durante la lluvia? Aunque muchas respuestas humanas han sido dadas a estas acciones de las aves, la Biblia dice que cuando Dios provee la lluvia, las aves le cantan a Él en el Salmo 104:12. Los cielos, las partes más profundas de la tierra, las montañas, el bosque y cada árbol irrumpe en canciones al Señor, como dice Isaías 44:23. El desierto, las ciudades y los que habitan en las rocas cantan y dan gloria a Dios, como dice Isaías 42 del 1 al 12. Incluso el desierto florecerá y se alegrará y cantará con júbilo, dice el profeta Isaías en el capítulo 35, en el versículo 2.
La importancia del canto es tan relevante para Dios que el diablo lo tergiversa, sembrando en el corazón del hombre impío el deseo destructor de las obras creadas por Dios. Un verdadero creyente disfruta escuchar el canto que la creación le eleva a su Padre Celestial y no siente la aversión del pecado en su corazón, en tanto que el impío profiere palabras inmorales, destructoras y egoístas en contra del Creador. Ahora bien, Dios tiene una invitación mayor y más solemne para nosotros sus hijos, que debemos elevar a Él cánticos de gratitud y exaltación, tal como nos lo dice el Salmo 95:1, el Salmo 34 y el Salmo 107:8. Venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. La importancia de la adoración del creyente es tan significativa que el mismo Señor Jesús dijo una vez que si no le alabara a su pueblo, las piedras clamarían, en Lucas 19:40, en referencia a la alabanza de parte de quienes no le han recibido, pero le entienden. El canto es para Dios, y la Biblia menciona específicamente que el canto humano debe dirigirse solamente a Dios, porque su propósito no es la satisfacción personal, sino la glorificación de Dios al hacer grandes obras a favor de su pueblo. Moisés lo explica de esta manera: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Éxodo 15:1. Y una declaración que alcanza David cuando dice: yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Segundo de Samuel 22:50. Y no queda extraña a la voz de las iglesias de Dios en el Nuevo Testamento, ya que Pablo exhorta a los creyentes a cantar y hacer melodía, alabando al Señor en vuestros corazones, en Efesios 5:19, como producto de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué tanta importancia en nuestro canto cristiano? Sencillamente porque Dios y las alabanzas de su pueblo están profundamente unidas entre sí, gracias a que todo canto es producto del Espíritu del Señor en la vida del creyente, de tal manera que el Espíritu mismo inspiró a Moisés y a Israel a afirmar que Dios mismo es la canción de su júbilo. Jehová es mi fortaleza y mi canción, expresó en Éxodo 15:2. La música cristiana tiene una fuente maravillosa e incomprensible en sí misma, que es la persona de Jesucristo, a quien se le debe dar toda gloria y toda honra. Nadie puede decir que alaba a Dios si Él no es la fuente, el centro y el objeto de su alabanza. La moderna música cristiana, que pretende quitar el nombre de Dios de en medio, afirmando que la mención de Él o de uno de sus nombres santos limita la expresión del artista, solamente refleja que no es una alabanza de Dios ni para Dios, sino un engaño del diablo en el corazón no regenerado. La música sagrada proviene de Dios y siempre hace una diferencia entre la música mundana y la música que le pertenece a Él. La música en la Biblia no solo es para Dios, también proviene de Dios. Es el regalo de Dios para sus hijos, un regalo que no tiene el mundo secular. Al recibir la poderosa intervención divina en un evento caótico de nuestras vidas, podemos entender el significado de esa alabanza sincera que proviene de aquel que nos redimió y aún sigue defendiéndonos y cuidándonos en cada paso de nuestras vidas. Entonces, un creyente que experimenta las intervenciones divinas en su vida comprende a David cuando dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Salmo 43. Toda la música sagrada debe ser proveniente de Dios y debe estar fundamentada en su santa palabra. Los cantos sin una identidad del Dios que libera es un simple canto que excusa la humana realidad de una persona sin el conocimiento ni el agradecimiento de aquel que lo redimió, e incluso podría reflejar un corazón no arrepentido dentro de una iglesia del Señor. La importancia de que la iglesia tenga una música que provenga de Dios se evidencia en la misma Escritura, porque su libro más extenso es el libro de los Salmos, el himnario del pueblo de Dios en la dispensación pasada, y que sigue siendo la inspiración de la familia de Dios en esta nueva dispensación de gracia. Esto nos indica que la música sagrada no es solo una expresión artística humana, producida por una habilidad destacada de una persona, sino que es el producto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nosotros podemos diferir en el estilo o tipos de música dentro del gusto personal,
Pero ningún cristiano puede oponerse legítimamente a la música sagrada per se, ya que la música es parte de la graciosa provisión de Dios para la familia salvada por gracia. La música sagrada es esencial para el bienestar total de los creyentes, y nosotros podemos corroborarlo al poner en práctica la ley de la primera mención. Aunque esta práctica ha sido casi anulada en muchos círculos cristianos, es tan válido como siempre. La música encuentra su primera mención dentro de un marco nada alentador para la humanidad. La Biblia menciona que a Lamec y a sus 2 esposas, Ada y Sila, les nacieron 3 hijos. Cada hijo es presentado como el padre de o el inventor de una profesión básica. Génesis capítulo 4, versículos 21 al 22 nos dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, acicalador de toda obra de metal y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. En este pasaje se demuestra que las actividades humanas de ingeniería e industria fueron iniciadas después de la música. Es decir, la actividad musical es, evidentemente, la más importante que cualquier otro quehacer humano en términos generales. En la actualidad está más que comprobado, ya que incluso la gente está dispuesta a endeudarse seriamente para asistir a un concierto de un famoso. La humanidad ha anhelado desde sus inicios la música y sus efectos. Desde este punto no llegamos a la conclusión de que la música es mala por ser mencionada primeramente en la familia caída de Caín, sino que se refleja que el alejamiento de Dios y su presencia hizo que el ser humano se refugiara primeramente en un arte que apacigua su soledad y desunión del dador de la vida. No podemos olvidar el evento del rey Saúl, atormentado por un demonio, pero que al escuchar la música del rey David apaciguaba y se tranquilizaba. 1 Samuel 16. Ahora bien, volviendo al pasaje de Génesis, se habla del invento de instrumentos musicales, no de la música misma, porque es obvio, por las múltiples referencias bíblicas sobre el canto para Jehová y a su insistencia en cantarle, que el primer hombre tuvo que ser un cantor excepcional. Lo que desde la perspectiva bíblica se habla sobre la música en este pasaje es que la música no es meramente algo potencialmente agradable, aunque lo es incluso para el oído más perverso. Su principal objetivo es adorar a Dios, no agradar al oído del hombre. La música sagrada es un regalo dado por Dios para satisfacer completamente nuestras necesidades, especialmente las de su pueblo. La misma existencia de la música debiera darnos razón para alabar a Dios por proporcionarnos amorosamente un regalo por medio del cual podemos expresarle nuestra gratitud, en tanto experimentamos deleite en nosotros mismos al ser arrullados por las melodías espirituales del canto espiritual. La razón para cantar en la Biblia es significativa. La música sagrada se centra en Dios y no en nosotros mismos. La Biblia nunca menciona, ni siquiera una sola vez, de forma tácita, una noción de que alabar al Señor sea para entretenerse o divertirse, porque ningún quehacer humano puede suplantar el propósito central del hombre, el cual es adorar a su Creador. Cuando escuchamos música por puro deleite, perdemos el verdadero sentido de la adoración cristiana. La Biblia nunca menciona que hubo algún concierto de música judía o cristiana y que éste fuera realizado por bandas o artistas del canto en el templo, en las sinagogas o en las iglesias cristianas. La Escritura más bien exhorta al silencio y al canto vocalizado en las grandes reuniones del pueblo de Dios, como lo expresa el Salmo 37:7, y a estar atento a la predicación de la ley, como dice Deuteronomio 27:9. En las Sagradas Escrituras, la música no era un fin en sí mismo, sino era un medio para alabar a Dios cantando su palabra. Se ha descubierto que todo el Antiguo Testamento está escrito en tal forma que puede ser cantado todo en hebreo, sin perder su sentido y manteniendo una melodía. Y probablemente eso mismo pase con el Nuevo Testamento. El énfasis bíblico de que el canto sagrado no es para el placer personal ni para alcanzar a los gentiles con melodías familiares para ellos es porque el gentil solamente puede ser alcanzado mediante el Evangelio de Cristo, no mediante una melodía.
Porque la melodía sagrada es para alabar a Dios cantando su palabra y tiene que salir de un corazón regenerado, salvado y redimido. Entendemos entonces que en las Escrituras el placer de cantar al Señor no proviene de un golpe rítmico que estimula a las personas sensorialmente, sino de la experiencia misma de alabar al Señor porque Él es maravilloso. El Salmo 135:3 dice: alabad a Jehová porque es bueno Jehová, cantad salmos a su nombre porque es suave. Y el Salmo 147:1 dice: alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. La Biblia dice que cantar al Señor es bueno y es suave, porque les permite a los creyentes expresarle a Él su alegría y gratitud por las bendiciones de la creación, la liberación, la protección y la salvación. Es bueno porque edifica y sostiene al creyente, y es suave porque agrada al oído y al espíritu del hombre. El canto se ve en la Biblia como una ofrenda de acción de gracias al Señor por su bondad y sus bendiciones. Este concepto se expresa sobre todo en los salmos, tal como en el Salmo 69, 30 al 32. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo ensalzaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que el sacrificio de buey o de becerro que echa cuernos y uñas. Lo verán los humildes y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. La expresión sobre cantar alabanzas a Dios como algo mejor que el sacrificio de animales nos recuerda un concepto similar acerca de la obediencia que se afirma que es mejor que el sacrificio en 1 Samuel 15:22. El cantar himnos a Dios, especialmente aquellos que cantan su palabra, no solo es una experiencia agradable al oído y al espíritu, también es un medio de recibir gracia por medio de la expresión voluntaria. A través del canto, los creyentes ofrecemos a Dios un culto de alabanza, permitiéndonos recibir su gracia reconfortante. Jesús dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20:35. Cuando el creyente canta al Señor, le da a Él, y esto produce en el creyente la recepción de todas las bendiciones edificantes del Espíritu Santo. El creyente no va a cantar para recibir, él va a cantar para dar. Para que su función pretendida pueda ser cumplida satisfactoriamente, el canto debe expresar alegría, placer y acción de gracias. El salmista dijo: cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios, en el Salmo 147:7. Y en el Salmo 71, 22 al 23 dice: asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios, tu verdad cantaré yo a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios cantarán cuando a ti salmeare, y mi alma a la cual redimiste. Notamos que en estos salmos el canto se acompaña con el arpa y el salterio, a menudo llamado lira en nuestra Biblia Reina Valera, y aparece en los salmos 144:9, 33:2 y 33:3, pero nunca se menciona este canto acompañado con instrumentos de percusión. Aquí tenemos instrumentos de cuerda y aire para acompañar la alabanza en la congregación de Israel. Otros textos mencionan la percusión solamente como un medio de marcar la pauta en una congregación extremadamente numerosa. La razón divina de no permitir la percusión en el culto del Antiguo Testamento se debe a la razón de que los instrumentos de cuerda se entrelazan con la voz humana sin suplantarla, mientras que la percusión altera las emociones y tergiversa la armonía. Y no era porque no había tambores o instrumentos de percusión. Estos eran la base de la adoración pagana de los pueblos de Canaán, de los cuales Jehová advirtió no aprender lo que ellos hacían, en Deuteronomio 18:9. Pero lo de los instrumentos en forma específica lo veremos más adelante. Por ahora, es importante que concluyamos hablando acerca del canto sublime. En numerosos lugares la Biblia indica que nuestro cantar debe ser emocional, con alegría y placer. Lo sublime de la alabanza divina es que no suprime las emociones, sino que las canaliza adecuadamente en su uso espiritual, sin elevarlas por encima de la verdadera adoración. Aunque el Antiguo Testamento no usaba instrumentos ni música popular de la época, se nos dice que los levitas alabaron con grande alegría e inclinándose adoraron,
Segundo de Crónicas 29:30. La emoción de estar delante del Rey de toda la tierra no es para menos. Una percepción adecuada de la grandeza de Dios debe producir una alegría emocional y profunda. Por eso el canto en el Antiguo Testamento debía hacerse con alegría, nacida del corazón. El salmista dijo en el Salmo 9:1, «Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón». Si nosotros, en la era eclesiástica, seguimos este principio bíblico, entonces nuestro cantar de himnos o canciones de alabanza en la iglesia sería jubiloso y entusiasta, pero nunca desordenado o controlado por las emociones. Bíblicamente, el cantar entusiastamente es necesario para que la gracia de Dios sea experimentada en el corazón del creyente, como dice Colosenses 3:16. Las iglesias bautistas Landmark en Norteamérica, Rusia y Europa han preservado el entusiasmo de himnos emotivos y alegres. No ha sido necesario el uso de palmadas o de instrumentos de percusión para que la alabanza sea alegre. Solamente se necesita una voz y un corazón que ha entendido la grandeza de su Señor. La Escritura enseña que sin el amor divino y la gracia de Dios en el corazón, el canto se vuelve como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Es puro ruido que ensordece y molesta. Se transforma en un sonido aburrido y monótono, tal como la mayoría de no creyentes ven los cultos bautistas. Y es triste que iglesias bautistas estén camino a Sodoma, adoptando el culto pentecostal fundamentado solamente en las emociones y cantos emotivos, porque son populares y tienen letras cristianizadas. Sin un análisis adecuado de la doctrina que se canta, la predicación se volverá cada vez más vacía y liviana, sin contenido transformador, en tanto que el canto alcanzará la fuerza de la algarabía pagana que lo rodea. Dios dice en su palabra que la persona que ha experimentado el poder transformador de la gracia de Dios, como dice Efesios 4:24, puede testificar, como dice el Salmo 43, puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. El gozo de la vida eterna le da al corazón el gozo del himno cristiano. La música de un corazón rebelde o no convertido es para Dios un ruido irritante. Aunque Israel era su pueblo elegido, y aunque esa elección aseguraba a Israel ser su pueblo, debido a su desobediencia y falta de salvación en los corazones de su pueblo, Dios dijo a los hijos de Israel: «Quita de delante de mí, oh Israel, el estruendo de tus cánticos, ni oiga yo la melodía de vuestras violas». Amós 5:23 en la versión moderna. Esta declaración del profeta es pertinente para una época de fuerte amplificación de la música contemporánea como la nuestra. A Dios no le agrada el volumen de la música, a Él le agrada la condición del corazón. Una alabanza de un corazón no convertido es como una comida podrida. Dios no halla en las canciones mundanas deleite, ni tampoco siente en aquellos cantares placer alguno. El creyente rebelde encuentra alegría y satisfacción en la música contemporánea extraída del paganismo, porque su carne es más fuerte que su espíritu, y al no comprender las grandezas del Señor, no puede entender el propósito transformador de la palabra de Dios en su vida. Toda alabanza debe provenir de un corazón redimido, de una persona que ha experimentado la salvación de su alma. De lo contrario, será como la descendencia de Caín, escuchando música para apaciguar al demonio que los atormenta. Del mismo modo, es imposible para un creyente que no ora y estudia la Escritura entender la profundidad del canto cristiano, basado en el mensaje y su contenido, y no en su ritmo y placer. Dios nos ha llamado para tener un cántico sublime. En nuestras iglesias preservamos el cántico cristiano, lo que llamamos música sagrada. Ha sido muy atacada y ha sido muy ridiculizada por otros grupos cristianos. Pero nosotros preservamos la himnodia porque sabemos que la razón y el entusiasmo deben ir de la mano y no ninguno sobre otro. Le invito para que piense cómo es su alabanza a Dios y sobre qué propósito y sobre qué meta usted está cantando, haciendo música o sirviéndole a Él. ¿Cómo están las emociones? Si están dirigiendo o simplemente están acompañando su adoración al Señor.
Que cada vez que adoremos al Señor lo hagamos con fe y lo hagamos con la palabra de Dios en nuestras manos. Le invito para que adore al Señor con alegría de corazón y con sinceridad de alma. Si usted no ha creído en Jesús como Señor y Salvador y su alabanza es meramente emocional, le ruego en el nombre de Jesús que crea en Él y le acepte como Salvador. Pero si usted es hijo de Dios y está viviendo con la música secular mundana de autores cristianos que no son salvos, también debe pensar sobre cuál es su propósito y quién es su objetivo mayor. Esa es su decisión, no es la nuestra. Pero nuestras iglesias mantendrán, mientras haya predicadores y pastores fieles a la palabra, el culto bautista fundamental, conservador y ordenado. Que el Señor en su gracia le bendiga y que su amor y su misericordia le guarde siempre.